Adelante, Cami, delegada FIET México para Ciudad Mante, Tamaulipas. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, amigo. Pues qué honor y qué contenta nuevamente poder estar con todos ustedes y sobre todo poder presentar a uno de los tantos amigos, compañeros que tenemos que están sumamente preparados. ¿Y qué les puedo decir? Nos ha dejado por ahí la semana pasada, la semana antepasada, con un muy buen sabor de boca, con la primera conferencia que nos compartió para ponernos a trabajar desde casa, pero con toda la seguridad que debemos hacerlo, con el conocimiento que debemos de tener, pues para no dañar nuestro cuerpo. Y déjenme decirles, y les quiero compartir de manera muy personal, que se ha convertido en mi coach personal. Está trabajando conmigo aquí en casa, con su servidora, y hemos estado teniendo ya unos muy buenos resultados. Entonces, les digo de todo corazón que es un profesional máximo y yo sé que si acuden a él, les va a proporcionar muchas buenas cosas. Por lo pronto, ahorita vamos a iniciar y vamos a comenzar con esta conferencia que nos trae el día de hoy, que yo estoy segura que también como la experiencia pasada va a ser algo impresionante. Tiene mucho de qué compartir, tiene mucho de qué hablarnos y pues vamos a iniciar. Les pido de la manera más atenta, por favor, que tengamos los micrófonos apagados. Estaré atenta de las preguntas que quieran hacer. Vamos a seleccionar algunas de ellas para poder responderlas en el momento que termine la conferencia y vamos a dejar que él al final o posteriormente lea el resto porque es imposible que se pueda dar lectura a todo. Y él se dará ese espacio para ir quitando todas esas dudas que se vayan manifestando a través del chat. Por favor, alguna situación que se pueda dar con mucha tranquilidad, con mucho respeto y sobre todo cuidar también las diapositivas del compañero para evitar rayoncitos y poder tener esa vista perfectamente para la información. Pues comenzamos, no se diga más. Les voy a compartir un poco sobre el currículum del compañero. Es bastante extenso, déjenme decirles, pero vamos a tratar de sintetizarlo lo más que podamos. Licenciado en Acondicionamiento Físico y Recreación, coach Juvenal Vargas Santana. Metodólogo en Entrenamiento Deportivo, diplomado en Nutrición Deportiva y Farmacología en el Deporte, certificado internacional por 137 países en evaluación física, genética y funcional, docente para la Universidad de Ingeniería Educativa, especialista en prescripción de entrenamiento por especificidad. Durante 5 años fue asesor en metodologías y actualizaciones deportivas para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Responsable del programa de acondicionamiento físico de todas las categorías de fútbol americano de la misma universidad. Único campeón hasta el momento de la categoría infantil de fútbol junior midget 2017, niños de entre 12 y 13 años. Preparación física y nutrición para el equipo profesional de fútbol americano en Puebla, Artillero 5 de Mayo. Capacitador y facilitador para entrenadores de alto rendimiento, ponente capacitador para el Instituto Poblano del Deporte, especialista en prescripción del entrenamiento para poblaciones con enfermedades crónico-degenerativas. Esto es parte de la preparación de nuestro querido amigo. Adelante, coach. Muchas gracias, sí, es un gusto volver a estar con ustedes y tener la oportunidad nuevamente de compartir cámara y micrófonos a nivel nacional y bueno, por lo que veo también a nivel internacional. El tema del que voy a hablar hoy es un tema del que ha tomado mucho auge durante pues más o menos 4 o 5 años para acá, 2016, 2015 para acá. Se ha hablado y se ha especulado mucho en la última década, pero la realidad es que hemos tomado mucha fuerza para poder emplearlo y estoy hablando de un método de entrenamiento interválico de alta intensidad que por sus siglas en inglés sería HIIT con doble I latina y sería High Intensity Interval Training. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a hablar sobre este método de entrenamiento que
si bien tiene cosas muy positivas, tampoco puede ser utilizado por cualquier persona, ni tampoco puede ser dosificado o prescrito por cualquier persona. Este entrenamiento interválico de alta intensidad tiene ciertas características que son muy importantes de cumplirse. La gente que utiliza este método de entrenamiento normalmente termina confundiéndolo con un entrenamiento a base de series o a base de islas que no cumple con las especificaciones que se requieren. Y la mayoría de las veces se cree que debemos de utilizar lastres, ligas, pelotas, pesas, etcétera, para poder cumplir con estos objetivos. Y la realidad es que no. A diferencia de muchos métodos de entrenamiento, este tipo de entrenamiento puede servirte hasta en tu casa, en el cuarto, en la habitación de tu casa, en la sala, en el comedor, donde tú tengas un espacio de 2x2 o de 3x3 es más que suficiente. Para poderlo prescribir, yo debo de conocer diferentes cuestiones que son muy importantes. Tenemos que hablar, por supuesto, de la fisiología, tenemos que hablar de biomecánica, tendremos que hablar de vías metabólicas, de zonas de entrenamiento. Tenemos que hacer tenemos que tener un conjunto de muchas cosas para poderlo determinar. Ok, pues les decía, este es el entrenamiento interválico de alta intensidad. Si bien tengo al inicio de mis diapositivas, como se podrán ustedes dar cuenta, un apartado en donde estoy manejando una gráfica justamente para poder provocar efectos fisiológicos y metabólicos que son muy importantes. Primero quiero decirles que este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad tiene 3 características que son muy importantes. Que es un entrenamiento rápido, es decir, no necesitamos mucho tiempo para poder efectuarlo. Con 15 minutos de manera intensa y hasta 30 minutos, depende de la maestría deportiva que tenga la persona que lo va a emplear, es más que suficiente para poder llegar a este efecto del entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Es eficiente? ¿Por qué es eficiente? Porque nos va a ayudar a provocar ciertas capacidades principalmente aeróbicas, de resistencia aeróbica, principalmente, hay más, ahorita lo van a ir viendo, que nos van a permitir tener mayor resistencia y nuestros tiempos de recuperación son más rápidos. Eso es muy importante. Y funciona perfectamente bien. No para todas las personas, y ahorita conforme vayamos desarrollando la conferencia, ustedes se van a ir dando cuenta por qué. Bueno, primero quiero decirles, hablarles un poco acerca de la anatomía del HIIT. La primera parte que tenemos que entender dentro del método interválico de alta intensidad es que tenemos que elevar la velocidad de nuestro corazón. Y esta velocidad tiene que estar entre el 90 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Quienes siguieron la transmisión pasada hace un par de semanas, deben de recordar que yo les hablaba de zonas de entrenamiento. 50%, 60%, hasta el 100%. Bueno, pues este método de entrenamiento tenemos que estar llegando al 100%, entre el 90 y el 100% de esa frecuencia cardíaca máxima. También tenemos que entender que cuanto más intenso sea y menos tiempo de recuperación tenga, voy a provocar una deuda de oxígeno. Es decir, voy a llevar a mi cuerpo a un umbral en donde el oxígeno ya tenga una carencia de lo que yo tengo de manera celular. Y esto va a provocar, ahorita les voy a decir qué es lo que va a provocar en la misma anatomía de esta diapositiva. El ritmo metabólico va a aumentar y va a necesitar mayor aporte de sustratos energéticos, principalmente de glucosa y lípidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de llevar a nuestro cuerpo a un extremo, vamos a requerir mayor cantidad de estos sustratos, lo que me va a permitir metabolizarlos para convertirlos en energía y poder tener un efecto benéfico, incluso para la pérdida de porcentaje graso. ¿Por qué quiero puntualizar esto, colegas? Porque acuérdense que la báscula no es un sinónimo de estar bien o mal. Depende. ¿Vale? Entonces, aquí lo que me interesa es la composición corporal. Bajar el porcentaje de grasa.
Si lo vemos en las columnas del lado derecho de su pantalla, vamos a hablar de que el HIIT es periodos cortos, perdón, gracias, periodos cortos de máximo esfuerzo y periodos cortos de recuperación, muy pequeños, ¿vale? Vamos a provocar con esto un efecto EPOC que tiene que ver con el consumo de oxígeno post ejercicio, que va alrededor de las 36 o hasta las 48 horas después de haber tenido este entrenamiento. No se necesita ir a un gimnasio, como se los decía hace un momento, y no necesitamos lastres o material para poder lograr estos ejercicios, siempre y cuando cumplamos con una regla: ejercicios multiarticulares. Bueno, continuamos. Aquí es importante decirles que debemos de tener conocimientos claves para poder emplear un entrenamiento interválico de alta intensidad. Estos conocimientos claves tienen que ir con una fisiología de base, básica, pero tenemos que conocer la parte de la fisiología. Una interpretación de análisis clínicos, porque para poder yo dar un entrenamiento interválico, prescribir un entrenamiento interválico de alta intensidad, tengo que tener análisis clínicos para poder determinar si esta persona es o no es candidata de manera fisiológica por medio de esos laboratorios clínicos para poder prescribir el entrenamiento. ¿Por qué razón? Porque si una persona tiene colesterol y triglicéridos altos principalmente o problemas de glucosa, vamos a tener consecuencias que pueden ser incluso hasta fatales a la hora de la prescripción del entrenamiento. ¿Por qué? Porque imagínense que su corazón va a trabajar de manera acelerada entre el 90 y el 100% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Esto qué va a provocar? Que su corazón se convierte en una bomba de presión sanguínea. Si subimos la frecuencia cardíaca y esta persona tiene colesterol y triglicéridos altos, sabemos que estos normalmente están adheridos en las paredes de las arterias. ¿Qué provocaría? Provocaría que esto se despegara como si fuera un destaponamiento, que recorriera nuestro cuerpo y pueda llegar nuevamente o al cerebro o al corazón, creando una embolia o una trombosis. Por eso es importante conocer mediante este tipo de análisis clínicos si podemos prescribir o no este tipo de entrenamiento. También tenemos que saber sobre la metodología del entrenamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que la metodología del entrenamiento me maneja ciertas leyes o principios que tengo que respetar. Uno de ellos o dos de ellos que son muy importantes aquí, voy a mencionar a lo mejor varios durante la ponencia, pero para mí el más importante de ellos es el principio de la individualidad. Cada persona es un individuo, cada persona tiene que entrenar y prepararse de manera específica. No podemos hacer una copia de los entrenamientos para una persona u otra persona. ¿Por qué? Porque no todos vamos a reaccionar sobre los mismos estímulos que vamos a estar aplicando dentro de este entrenamiento. También tenemos que conocer las vías metabólicas. ¿Por qué tenemos que conocer las vías metabólicas? Porque entonces no entendería cómo podría estar transformando estos sustratos energéticos para que se conviertan en energía y estar llegando al objetivo específico como es el entrenamiento interválico de alta intensidad. Contenidos de la carga a la hora de la programación: volumen, intensidad y densidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué intensidad debo de estar trabajando? ¿Y cuál es el tiempo de recuperación que debo de tener entre elemento y elemento? Consumo máximo de oxígeno, VO2 max, el efecto EPOC, tener conocimientos de RCP e incluso de primeros auxilios por cualquier contingencia que nos pudiera pasar. Cuando hablamos del VO2 max, cuando hablamos de esta parte del consumo máximo de oxígeno, es importante decirles que tenemos que tener factores fisiológicos fundamentales
para entender el rendimiento de la resistencia aeróbica. Estos factores son fundamentales, ¿por qué? Porque de no entenderlos, entonces no llegaría al objetivo que tiene este tipo de entrenamiento, este método de entrenamiento. Cuando hablamos de estos factores, voy a mencionar los más importantes. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico máximo, esto me va a ayudar a tener un gasto cardíaco máximo. Si hablo de una densidad capilar, de una función pulmonar, la hemoglobina e incluso la saturación arterial de oxígeno me va a llevar a una diferencia del consumo máximo de oxígeno de acuerdo a la diferencia arteriovenosa del oxígeno. También, cuando hablamos de la población mitocondrial y de las enzimas oxidativas, me va a llevar a tener un volumen máximo de oxígeno e incluso un umbral de lactato. Esto a su vez me va a permitir conocer, uno, mediante el HIIT, el consumo máximo de oxígeno, la velocidad aeróbica máxima y la potencia aeróbica máxima con la que voy a estar trabajando, ¿ok? Aunado a esto, la economía del gesto deportivo, es decir, voy a hacer menos repeticiones, pero más intensas, y esto me va a ayudar a tener tanto la potencia máxima como la velocidad máxima aeróbica. Por supuesto, hay otras condicionales para poder entender el rendimiento de la resistencia aeróbica. Uno es la parte nutricional y otro es la parte psicológica, que también juega un papel fundamental. ¿En qué estado de ánimo nos encontramos para poder llegar a ese rendimiento? A veces somos muy eufóricos y va a ser muy fácil llegar, a veces no tanto, y entonces eso bajaría el rendimiento. ¿Cuál es entonces el objetivo del HIIT? Bueno, el principal objetivo es mejorar el consumo máximo de oxígeno, la velocidad o potencia asociada con él, con el consumo máximo de oxígeno, y a esto lo vamos a relacionar, como se los mencioné hace un momento, como BAM y PAM. Pero entonces, ¿qué significa eso, coach? ¿Qué significa el BAM o el PAM? ¿O para qué me sirve tener estos datos? Bueno, cuando hablamos del BAM o PAM, nos referimos a la potencia aeróbica máxima. Esta principalmente se va a expresar en vatios. Es decir, los máximos vatios pueden generar un deportista en el estado aeróbico. Es una economía de gesto. Mientras menos repeticiones haga, voy a tener menos gasto aeróbico y voy a estar trabajando sobre potencia, sobre elementos más intensos. Cuando hablamos de BAM, hablamos de la velocidad aeróbica máxima, que es la que puede generar nuestro cuerpo principalmente, ¿por qué? Por las vías aeróbicas. Y esto habla de la economía de carrera, por ejemplo, el índice de la resistencia u otros conceptos que vamos a ver de fondo. En otras palabras, el consumo máximo de oxígeno es la máxima cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo puede transportar por minuto. Ok, ¿qué quiero decir con esto, colegas? Que del oxígeno que yo voy a tener en mi entorno, la manera en la que lo esté captando y la manera en que recorra mi cuerpo lo pueda transportar más rápido por minuto, me va a permitir un rendimiento o mayor o menor. Cuando es mayor este rendimiento, les decía al principio de mi ponencia, voy a mejorar el rendimiento y mi recuperación va a ser muchísimo más rápida que si fuera adverso, si fuera al revés. Si no tuviera tanto oxígeno en mis células, entonces mi rendimiento baja. Me voy a cansar más rápido y me voy a tardar más tiempo en recuperarme. Se las voy a poner muy fáciles, colegas. ¿Cuántos de ustedes cuando suben las escaleras tener una actividad física o después de no tener una situación en donde estemos con una actividad física alta, decía que y a menor cantidad de oxígeno, entonces mi recuperación es menor, ¿ok? ¿Qué requiero? Aumentar la cantidad de oxígeno en mi cuerpo. Al aumentar la cantidad de oxígeno en mi cuerpo, ¿qué voy a obtener? Mayor rendimiento. Me voy a cansar menos, me voy a sofocar menos. De eso se trata este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad. Me voy a permitir citar
textualmente a García Manso en 1996, porque esto es parte de lo que trabajamos nosotros dentro de las metodologías del entrenamiento. Y él dice, el consumo de oxígeno representa el volumen de oxígeno consumido durante cualquier tipo de esfuerzo e indica la capacidad que tiene el organismo de la utilización del mismo, ¿ok? ¿Qué capacidad tiene tu organismo para poder utilizar el oxígeno? Toda la intensidad de un ejercicio determina el oxígeno, pero a partir de un determinado nivel, el consumo de oxígeno no aumenta más que, aunque la intensidad, del esfuerzo, es decir, aunque haga más, esta parte del consumo de oxígeno no va a aumentar. En ese momento, cuando se dice que el sujeto ha alcanzado el consumo máximo de oxígeno, VO2 max, y representa un índice fundamental para medir las posibilidades del sujeto ante esfuerzos prolongados de baja intensidad. Ahí es donde estaríamos hablando del consumo máximo de oxígeno. Entonces, ¿cuándo es más y cuándo es menos, coach? ¿Cuándo sé cuándo aplicar mayor cantidad de intensidad, más tiempo de recuperación, cuando una de las personas a la que ustedes lo están aplicando? Empecemos por ustedes. ¿Ustedes saben cuál es la capacidad aeróbica que tienen? Empecemos por eso. Hay muchas maneras de poder determinarlo. Por medio de un oxímetro, por medio de la saturación, de hemoglobina y oxígeno en sangre. A eso hay aparatitos, entre otras más que las vamos a ver más adelante. Por medio de test. La mejor manera de conocer cuál es esta capacidad que tiene de manera aeróbica la persona que vamos a entrenar es mediante estos elementos que están viendo ustedes en esta diapositiva, mediante unas máscaras para poder determinar cuál es la capacidad de oxígeno que de verdad está obteniendo su cuerpo y le está absorbiendo como algo benéfico o no. No lo tenemos, pero hay otros elementos con los que lo podemos determinar. Es importante decirles que hay valores aproximados del consumo máximo de oxígeno. Para hombres, en 20 y 55 mililitros por kilogramo por minuto. Para mujeres, es entre 35 y 45 mililitros por kilogramo por minuto. En el caso profesional del alto rendimiento o en deportes incluso de resistencia, hablamos de que el consumo máximo de oxígeno que tienen estas personas puede ir hasta 85 mililitros por kilogramo por minuto. Imagínense cuánta capacidad tienen estas personas. ¿Qué pasa? Que si a estas personas les tomamos su frecuencia cardíaca pasado, sobre todo parecería que se van a morir, porque ya no reacciones o tantos latidos de su corazón para poder oxigenar su cuerpo, ¿ok? Para poder crear este ciclo, que ahorita lo van a ver más adelante. Hay dos test que me gusta mucho poder aplicar, que los deben de conocer ustedes, colegas, dentro de la educación física y del deporte en específico, los podemos aplicar. Uno de ellos es el test de Cooper, que obviamente pues quien lo creó en 1968 fue Kenneth H. Cooper. Estas son tablas nada más de diferenciales para que vean en comparación cómo estaríamos trabajando de los resultados para saber qué tipo, qué nivel de resistencia es la que tiene la persona que estoy entrenando cuando no tengo los aditamentos o no tengo la tecnología disponible a mi mano. Hay otro test. Quiero decirles que esta información, colegas, para quien está en Classroom, para quien adquirió su constancia, ya la deben de tener ahí. Es esta diapositiva, esta ponencia completa la van a tener ahí y además les voy a regalar un libro en PDF que al final les voy a decir cuál es. También existe este test de Cours-Navet, que lo creó un doctor canadiense en 1988. Y de la misma manera, tenemos una serie de parámetros para poder decir o para poder entender en qué capacidad tengo de resistencia aeróbica, dónde me encuentro, ¿ok?
Solamente es como antecedente, para no ponerme a profundizar mucho en esto. Sin embargo, también es importante decirles que existen varios limitantes para el consumo máximo de oxígeno. El principal de ellos que tenemos es el gasto cardíaco, por lo que ciertas personas o ciertas poblaciones, principalmente aquellas que tienen hipertensión, parecería que no podríamos o tendríamos ese limitante. Digo parecería que tendríamos porque por dos situaciones infortuitas el año pasado me convertí en hipertenso. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que yo mismo soy sujeto de estudio de acuerdo con este método de entrenamiento en la parte de la salud y ha mejorado muchísimo mi rendimiento físico a raíz de la prescripción correcta de este tipo de entrenamientos. Otra limitante que tenemos es la capacidad de la difusión pulmonar. Obviamente quien fuma, pues obviamente tendría más problemas para llegar al consumo máximo de oxígeno o mejorar la oxigenación en sus células. También la capacidad de transporte de oxígeno y, por supuesto, músculos esqueléticos. ¿Qué quiero decir con esto, colegas? Que el consumo máximo de oxígeno constituye la máxima velocidad a la cual el oxígeno, les decía hace un rato, presente en la atmósfera, en nuestro entorno, puede ser ventilado, difundido hasta la sangre y transportado por la hemoglobina de los glóbulos rojos y utilizado dentro de las mitocondrias para reducirse hasta formar en agua y procesos de algo que nosotros debemos de dominar, se los dije al principio de mi ponencia. Resíntesis ATP o adenosín trifosfato. Y entonces aquí entraría una duda. Bueno, coach, cuando hablamos de un entrenamiento interválico, hay diferentes entrenamientos interválicos que existen. Entre ellos, y el que más rescatamos nosotros, sobre todo en la parte escolar, a ciertos niveles, lo alto de primaria y secundaria, principalmente, es donde deberíamos de empezar con este tipo de método, sería el fartlek. Pero yo quiero hacer una comparativa entre el fartlek y el HIIT para que sepamos exactamente cómo sí hay diferencias que son muy importantes de tener. La primera, en el caso del fartlek, aumenta y disminuye la velocidad de carrera al aire libre. Es decir, dependiendo en dónde nos encontremos, es como voy a aumentar la velocidad de mi carrera o disminuir la velocidad de carrera y principalmente lo voy a hacer al aire libre, no en un lugar cerrado, ¿ok? Varía la carga del entrenamiento, no es algo que sea sistemático. Dependiendo cómo esté aplicándolo, dónde lo esté aplicando, en el aire libre, el campo donde yo esté, las superficies en donde me encuentre, entonces voy a variar la carga, no siempre es la misma. Lo que les decía hace un momento, los cambios no son sistemáticos, no hay una programación específica como tal. Sí, vamos a trabajar fartlek, ok, sí, vamos a trabajar. ¿Cuánto tiempo? Vamos a trabajarlo 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, no lo sé, de acuerdo a su contenido de la carga y el objetivo que ustedes tengan. No hay cambios sistemáticos, ¿ok? Se trabaja principalmente entre la zona supraaeróbica e infranaeróbica láctica, es decir, entre el 70 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. La intensidad y la duración de los intervalos no son planeadas. ¿Por qué? Porque van a determinarse de acuerdo al terreno o la superficie en donde lo estemos haciendo. ¿Qué pasa con el HIIT? Bueno, en el HIIT lo podemos realizar en casa, al aire libre, no pasa absolutamente nada. La carga es mucho más definida respetando uno de los principales principios de la metodología del entrenamiento, el principio de la individualidad. Los cambios son programados y sistémicos, es decir, yo tengo que determinar de acuerdo a la persona a la que se lo estoy empleando, la cantidad de segundos en la micropausa que van a tener, si es que se la voy a dar, para el cambio del elemento. Y una vez que cumpla con estas características, ¿cuál va a ser la pausa o que le voy a dar para que repita por circuito? Va a depender mucho de eso, de que no puedo permitir que su frecuencia cardíaca baje o llegue a la parte de la reserva, porque a la hora de volver a aplicar la carga,
o el elemento, entonces le va a costar trabajo llegar nuevamente a esta zona de entrenamiento alta entre el 90 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima. La selección de los elementos podemos hacer que empate con gestos deportivos con otra de las leyes de la metodología del entrenamiento, que es el principio de la especificidad. ¿Qué quiero decir? Fíjense lo importante de esto y por eso me apasiona tanto este tema, colegas. Si tú tienes una disciplina deportiva y tienes diferentes etapas de competencia en el año, durante el año, a lo mejor te vas primero por la de sección, luego te vas por la estatal, luego la regional, luego la nacional y luego panamericanos y luego, no lo sé, ¿ok? Pero son varias las que puedes tener durante el año. Normalmente cuando aplicamos este tipo de entrenamientos tenemos que trabajar sobre una planificación en un modelo ATR, ¿ok? Cuando hablamos de un modelo ATR es de una planificación contemporánea, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de entrenamientos los podemos estar utilizando en estos modelos, no importa, los niños pueden hacerlo. Ahorita voy a decir las reglas para que los niños lo puedan hacer. Y esto te va a permitir que mejoren su rendimiento físico, que tengan fuerza, potencia, velocidad aeróbica y además estemos trabajando sobre elementos técnicos de la propia disciplina en donde los estés aplicando. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las reglas que tiene el método interválico de alta intensidad es que tenemos que estar utilizando elementos corporales multiarticulares. Entonces, yo entrenador tengo que buscar cuáles son estos elementos para poderlos emplear y poderlos aplicar dentro de mi planificación deportiva. El trabajo normalmente, ya estamos hablando para personas con maestría deportiva, cuando hablo de maestría deportiva, hablo de la cantidad de años que tengan practicando un entrenamiento, un deporte, y esto les permita que su trabajo esté sobre el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Y el trabajo es bien importante, no puede ser mayor a los 30 minutos. Y cuando hablo de 30 minutos, estoy hablando de 30 minutos para una persona que ya está preparada, porque los sustratos energéticos no te van a rendir tanto tiempo. Ahorita van a ver por qué. Hay 3 aplicaciones que me apasionan de este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad. La primera de ellas es la parte del fitness. La mayoría de los gimnasios, la mayoría de los clubes deportivos han empleado o han adoptado esta metodología, aunque no la llevan al 100% a su meta, pero la han empleado y la han adoptado con gran gusto. Y ahorita van a ver ustedes por qué, porque se los voy a desglosar. También la parte deportiva, pero también hay otra parte, la deportiva, como ya se los mencioné hace un momento, pero también hay otra parte que es donde investigación para nuestro país, porque no existe la investigación de nuestro país de los beneficios que tiene un entrenamiento interválico de alta intensidad. En otros países ya la hay, pero aquí en México no. Y tiene que ver con el tema de la salud, colegas. Cuando hablamos de la parte del fitness, hablamos de acelerar el metabolismo. Esta aceleración del metabolismo, esta parte de la alteración del metabolismo, va a provocar efectos durante y después de la carga física. Yo le digo a la gente que tengo oportunidad de capacitar, de enseñar para la universidad, que de verdad honrosamente trabajo y que aparte también soy hijo de ella, que es ingeniería educativa, y yo les digo a la gente que tengo oportunidad de enseñarles, es importante el efecto que estás teniendo al momento de tener tu carga física, por supuesto, porque tiene que ser medible. ¿Cómo estás trabajando esta parte de la intensidad al momento de que estás aplicando tus cargas físicas? ¿Estás llegando al objetivo o no? Y tú tienes como coach tener ese feeling, esa delicadeza de mediante ciertas escalas poder determinar si aplicas más carga física o no, o incluso paras en la práctica. ¿Cómo lo voy a saber? De acuerdo al estímulo que tenga tu sistema nervioso central y periférico. Cuando ya no puedan hacer mayores repeticiones y su técnica ya se vea perjudicada, en ese momento tengo que parar mi práctica porque ya logré el objetivo. Si no, entonces no lo estoy haciendo y tengo que lograrlo. Pero esa no es la parte medular. La parte medular es qué efecto voy a tener
después de la aplicación de la carga física. Eso es lo importante a la hora de estar aplicando un método de entrenamiento. ¿Cuál es el efecto posterior de lo que estoy haciendo de la carga física? ¿Cómo lo voy a medir? Tengo que dar una oportunidad de descanso, de alimentación para recuperar todos los sustratos energéticos que catabolicé para ese momento de la práctica, irlos recuperando de manera gradual para obtener una mejor forma física. Por eso es importante el entrenamiento cuando aplicas la carga, pero más el efecto que vas a tener de manera posterior. Vamos a aumentar el gasto calórico de nuestro organismo. Vamos a metabolizar grasa. Metabolizar grasa. Sí, mucha gente dice quemar grasa. Pues la realidad es que la grasa no la ponemos en un sartén. De manera coloquial, estaría bien dicho quemar grasa, pero estamos entre colegas. La manera correcta de expresarlo y la manera correcta de decirlo es una metabolización de grasa, una transformación, ¿sale? Con esto, por supuesto, vamos a tener pérdida de peso o de porcentaje graso. Por ahí Cami está teniendo muy buenos resultados precisamente por esa situación, porque estamos metabolizando la grasa que ella tenga, estamos creando un déficit calórico por la cantidad de caloría que pueda tener ya una persona extra y entonces logramos este ciclo de metabolización de grasa. Permite dar al cuerpo diferentes estímulos e intensidades. ¿Qué quiero decir, colegas? Tu cuerpo se va a adaptar. Tu cuerpo se va a adaptar al ejercicio. Ya se los había dicho en la conferencia anterior. Si corriste 5 kilómetros y constantemente los estás corriendo y corriendo y corriendo, va a llegar un punto en que te vas a aburrir. ¿Por qué? Pues porque ya mejoraste tu tiempo, ya no te cansas como te cansabas. De hecho, terminas los 5 kilómetros y dices, ya acabé. ¿No? ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya creó una homeostasis, ya se adaptó a ese entrenamiento. ¿Ok? ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar el estímulo, darle un estímulo diferente a una diferente intensidad. ¿Para qué creen? Romper un umbral de resistencia. Y entonces el cuerpo pues se va a sentir extraño porque no está acostumbrado a ese entrenamiento. Cuando existan estas variables, entonces los cambios metabólicos mediante estas vías que les estoy mencionando se van a mejorar. ¿Ok? Y nos vamos a ver obligados a reaccionar, como les decía, y adaptarnos muscularmente y energéticamente a todas esas situaciones. ¿Qué quiero decir con esto, colegas? Que además vamos a hacer un cuerpo inteligente. ¿Cómo un cuerpo inteligente? Sí, un cuerpo que reaccione, que sea impulsivo al reaccionar, pero controlado en su reacción. ¿Qué pasaría a una persona que está entrenando con este método de manera multiarticular? Su sistema nervioso central está atento al estímulo que estamos mandando, el sistema nervioso periférico a los movimientos propioceptivos que se tienen que desarrollar. Y imaginemos un escenario. No me doy cuenta que el semáforo en donde calle está en verde. Sigo caminando. Viene un auto sobre mí. Hay dos posibilidades. Una persona que tiene un cuerpo inteligente, un cuerpo que reacciona a los estímulos que le hemos estado dando mediante una constante en un entrenamiento, va a hacer lo posible por evitar la colisión, por evitar el choque, por evitar el contacto. No lo sé cómo vaya a reaccionar. Vaya a brincar hacia el frente, vaya a brincar hacia atrás, vaya a querer brincar el carro, salir corriendo, no lo sé, pero va a reaccionar porque tu cuerpo es instintivo a ese movimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? De la nada, a alguien cercano a ustedes, aviéntenle sin que se dé cuenta, pero que tenga un foco de atención a tercera dimensión, una pelota, un objeto. Si esa persona al momento de que lo ve de reojo reacciona para tirarlo, a eso me refiero con un cuerpo inteligente, que pueda reaccionar, que esté conectada la manera óculo-manual, óculo-podal, para poder reaccionar ante esta situación. ¿Qué pasaría si el escenario fuera diferente? Si nuestro cuerpo no tuviera esos estímulos, pues entonces las consecuencias serían fatales, porque lo más probable es que nos quedemos quietos en ese momento y no reaccionemos ante esa situación. Es una manera de poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos en donde ustedes pueden aterrizarlos de esa manera.
Cuando hablamos del deporte, colegas, hay diversos resultados que se han hecho en el mundo. ¿Me ayudan, por favor, con el micro? Hay un niño por ahí. Gracias. Les decía que hay diversos resultados de estudio en el mundo. En el mundo. Lamentablemente en mi país no los hay. Y digo lamentablemente porque es para lo que menos le han estado invirtiendo a estas situaciones. La mayoría de las investigaciones que se tienen salen de nuestra bolsa. Eso no es justo, porque al final este tipo de métodos nos ayudaría a potenciar muchas cosas en nuestro entorno. Todo esto nos ayuda a comparar las respuestas fisiológicas de acuerdo a la persona. Si es que tiene una enfermedad crónico-degenerativa o hay algo específico al deporte. ¿Sale? Hablamos también de la distribución de la potencia o carga del trabajo, como se los mencioné, de acuerdo a volumen, intensidad y densidad. Yo puedo estar empleando este método de entrenamiento de acuerdo a la especificidad de mi deporte. Si es fútbol americano, si es básquetbol, si es voleibol, si es taekwondo, si es box, si es son clavados. De acuerdo a la especificidad de mi deporte, lo voy a poder hacer. Como bien mencionó Cami, al inicio de mi presentación, cuando estaba leyendo la trayectoria que tengo, tuve oportunidad de trabajar con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en ese momento a cargo de uno de mis grandes amigos, el doctor Marún Ibarra Doher. Él estaba en la dirección de cultura física, pero no en la facultad, sino donde están todos los equipos representativos. Y uno de los deportes que se manejaban ahí era ajedrez. Y entonces me decía la maestra, bien a bien, oye, coach, pero es que a mí, ¿para qué me sirve saber toda esta situación si yo lo único que tengo que hacer son ejercicios mentales para estrategias dentro del ajedrez y estar moviendo? Y dije, no, ¿qué pasaría si tus chicos aumentaran su oxigenación celular? ¿Qué pasaría si tus chicos aumentaran esa resistencia aeróbica? Pues, ¿qué creen? Empezamos a trabajarlos y empezamos a tener campeones y se cansaban menos y se agotaban menos ante estas situaciones de estrés, porque no jugaban una partida de ajedrez, jugaban varias partidas de ajedrez cuando eran clasificatorias. Entonces, hay beneficios no nada más dentro de la parte fitness, dentro del deporte, sino hay otros que también son cognitivos. Favorece el rendimiento deportivo de acuerdo a esfuerzos que superan el 90% del consumo máximo de oxígeno. Y además fomenta la liberación hormonal. La hormona del crecimiento también se ve beneficiada, la testosterona, las tecolaminas, endorfinas, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto, colegas? Que además estamos ante una fuente de la juventud con este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Me ayudas, Georgina Reyes? Gracias, mija, con tu micro. Gracias. Ok. Hay algo que tengo que hablarles bien a ustedes, que es el efecto EPOC, porque es importante que lo entendamos. El efecto EPOC es el efecto que voy a tener después del entrenamiento interválico de alta intensidad y que tiene que ver, por sus siglas en inglés, con el consumo de oxígeno de manera posterior al ejercicio. Es decir, por eso de verdad me apasiona tanto este tipo de método de entrenamiento. Cuando provoco una deuda de oxígeno, voy a necesitar que mi cuerpo, después del entrenamiento, el efecto posterior al entrenamiento, tenga una recuperación de oxígeno, vuelva a captarlo. Esto puede darse en 18, 24, 36 o hasta 48 horas después de una sesión de entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Qué va a provocar esto? Que vamos a necesitar sustratos energéticos para pagar esa deuda de oxígeno. ¿Y de dónde creen que van a salir esos sustratos energéticos, colegas? De las grasas. Por lo tanto, quiero decir que después de aplicar un método de entrenamiento interválico de alta intensidad, vamos a seguir metabolizando grasas hasta 48 horas después del entrenamiento interválico de alta intensidad. Por eso la importancia de llegar a esa zona de entrenamiento. Si no llego a esa zona de entrenamiento, entonces no voy a cumplir
esta metodología del método interválico de alta intensidad y no voy a provocar esta deuda de oxígeno. ¿Va a haber efectos benéficos? Claro, porque hay un estímulo. Estamos trabajando con el cuerpo. Hace un rato tengo una entrenada que está en Tijuana, que le mandé entrenamiento y todo, y me decía, coach, es que no estoy sudando. Y estamos a 30 y tantos a 38 de temperatura y no estoy sudando. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Tijuana? Pues toda la vida. Entonces lo que te estoy, y es de aquí, ¿eh? Y entonces, de FIEP, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Que ella ya se adaptó al clima de allá, por lo tanto no está sudando como debería, porque ya su cuerpo ya hizo esa homeostasis. Y recordemos que el sudor es un termorregulador, nada más. No indica que si sudo mucho hice mejor el ejercicio y que si no sudo entonces no hice nada de ejercicio. El estímulo ya lo tiene. ¿Ok? Esta gráfica me gusta mucho porque justamente habla de un método de cardiovascular clásico comparado con un método del entrenamiento interválico de alta intensidad. Del lado izquierdo van a encontrar la parte de un cardio clásico. El entrenamiento, ya se dieron cuenta, durante 1 hora, primero, para trabajar la parte cardiovascular, de acuerdo a las zonas de entrenamiento, la regla me dice que no debo de rebasar más allá del 65, máximo el 70% de mi frecuencia cardíaca máxima. Eso es una baja intensidad, pero para la metabolización de grasas tengo que trabajarlo por un periodo amplio. Por eso aquí, colegas, estoy hablando de que este periodo amplio es 1 hora. Quiero que vean el efecto EPOC que se tiene posterior al ejercicio. ¿Ya se dieron cuenta que viene en picada? ¿Qué quiero decir? Que el estímulo para la metabolización de grasas me lo va a dar el momento en el que estoy aplicando la carga física, no posterior, no posterior. Porque es muy pequeño la deuda de oxígeno que estoy provocando. ¿Por qué? Porque recuerdan diapositivas anteriores que les dije que llega un momento en que el consumo máximo de oxígeno se entabla y como ya no tiene un estímulo diferente, ahí se mantiene. ¿Dónde aplico el estímulo diferente? Cuando ya tengo que utilizar otros sustratos energéticos para que entre esta tasa metabólica. Vamos a la gráfica del lado derecho de su pantalla, colegas. ¿Ya se dieron cuenta el tiempo? ¿Qué dice ahí? 12 minutos de un método interválico de alta intensidad. 12 minutos solamente. Y ya vieron el efecto EPOC. Hasta las 38 horas, ¿cómo se maneja el efecto EPOC? ¿Qué quiero decir? Que aquí, como estoy trabajando sobre una tasa metabólica más alta, el beneficio es mayor. Mayor en muchos sentidos, y ahorita los vamos a ver. La metabolización de grasa para pagar esa deuda de oxígeno se va a ir prolongando. ¿Qué quiero decir? Ahí viene una pregunta que seguramente van a arrojar como lo han hecho en mis anteriores conferencias. Coach, entonces, ¿con qué frecuencia tengo que estar aplicando el método interválico de alta intensidad? Depende del rendimiento físico que tenga la persona que lo está haciendo. Lo ideal es que estemos trabajando de 2 a 3 veces por semana este método de entrenamiento. ¿Por qué? Porque al final tengo que darle un tiempo para la recuperación de los sustratos energéticos que metabolicé para llegar a esas tasas metabólicas altas. Si no le doy esos tiempos de recuperación, entonces voy a tener un problema, porque voy a tener esos déficits de nutrientes y a la larga voy a empezar con problemas de salud. Lejos de que sea benéfico, va a ser perjudicial. Entonces, por eso es que después de 38, 48 horas, puedo volver a aplicar ese estímulo para tener un efecto constante. Ojo, es importante estar monitoreando la frecuencia cardíaca en reposo, porque su rendimiento conforme vayan aplicando lo va a mejorar, por supuesto. Y al mejorar este rendimiento, pues entonces la frecuencia en reposo va a disminuir y necesitar tantas pulsaciones para poder mandar oxígeno a sus células. Y entonces ahí tengo que estar aplicando otros estímulos. Tendría que volver a hacer
otra tablita de mis zonas de entrenamiento. Cuando hablamos de la deuda de oxígeno, hablamos de que después de que existe la deuda de esta molécula, tras finalizar la actividad, el cuerpo va a necesitar más oxígeno para contrarrestar la acidosis que está produciendo la actividad intensa. ¿Qué va a provocar entonces esta deuda de oxígeno, colegas? 1, mayor necesidad de oxígeno. 2, mayor frecuencia cardíaca. 3, temperatura corporal elevada. 4, mayor ventilación. Y 5, un nivel alto de hormonas metabólicamente activas. Vamos al tema de la salud. Ya les hablé del fitness, ya les hablé del deporte y ahora les voy a hablar del tema de la salud. ¿Cómo aplicamos el método de entrenamiento interválico de alta intensidad en temas de salud? Primero tenemos que entender que hay factores de riesgo cardiometabólicos. ¿Cuáles son? La circunferencia de la cintura, el porcentaje de grasa corporal, la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial sistólica y diastólica, y la glucosa. Un momento, voy a tomar agua. Gracias. Esto nos va a ayudar, mediante este tipo de entrenamiento, a tener una rehabilitación cardíaca pulmonar. Además, lo podemos aplicar en modelos de entrenamiento interválicos de alta intensidad relativa. Ojo, aquí viene lo importante, relativa a cada paciente. A ver, coach, ya no entendí. Me estás diciendo que para poder cumplir el protocolo de un método de entrenamiento interválico de alta intensidad, HIIT, yo tengo que estar trabajando sobre el 90 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? Sí, cierto. Pero, ¿a dónde va a ser? A personas, ayúdame ahí, Hugo Francisco García, con tu micro, gracias. Gracias. ¿Por qué va a suceder esto? Lo voy a poder aplicar a las personas que sean saludables, que tengan una maestría deportiva. Por eso dije que no era para todos. Pero entonces para las personas enfermas, yo voy a medir la intensidad que va a ser relativa de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Entonces, no me estás diciendo que tengo que llegar al 90%, sí, pero no para las personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar mucho más rápido a las zonas de entrenamiento altas, como es al 90%. Por lo tanto, tengo que dosificar esa carga y no llegar al 90%. Entonces, aplico otra ley más de la metodología del entrenamiento, que es la ley de la carga progresiva. Si trabajo con una persona de manera individual, yo tengo que ir midiendo de qué manera voy a trabajar la parte intensiva sin llegar a ese umbral de resistencia al 90%. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las cosas en donde tenemos un déficit o un limitante para el desarrollo del consumo máximo de oxígeno, ¿cuál era? El corazón. ¿Recuerdan las diapositivas anteriores? Entonces tengo que ir dosificando, yo tengo que ir midiendo, tengo que ir ayudando a esa rehabilitación cardíaco-pulmonar que requiera mi paciente. Aquí están, esto es importante, estos factores de riesgo cardiovascular y metabólicos, cuando hablamos de la parte de personas que tienen problemas de corazón o problemas con diabetes principalmente. Cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperleminas, antecedentes familiares, sedentarismo, tabaquismo, obesidad. Y cuando hablamos de factores metabólicos, algunos van a coincidir, pero en donde los dos coinciden al 100%, lo ven ustedes al centro de su pantalla. ¿Ya se dieron cuenta? ¿En dónde? En el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué quiero decir con esto, colegas? Que mientras mayor oxigenación tengan tus células, vas a tener mayor salud, vas a tener mayor porcentaje de salud en tu vida, vas a enfermarte menos que como si no lo tuvieras. Vamos a llegar a la parte de las vías metabólicas. Esto lo conocemos, quienes nos dedicamos al deporte, solamente es un recordatorio de ellas. Las 3 vías metabólicas que conocemos es la parte aeróbica, que los sustratos energéticos que deben de tener ellas para poderse
para poder funcionar, tienen que ver con la oxidación de lípidos y el oxígeno. También tenemos otra vía metabólica, que es la anaeróbica láctica, que tiene que ver principalmente con la glucosa, y la anaeróbica láctica con los fosfatos. Cuando hablamos de lípidos y de oxígeno, hablamos de que prácticamente sería una fuente inagotable de energía, ¿no? Por eso es que hay maratones, o hay Ironman, o hay por ahí carreras que no son 42 kilómetros, creo que son 1000 kilómetros en varios días que tienen que cumplir, y como son carreras a baja intensidad pero muy largas, pues entonces constantemente están con con estos sustratos energéticos poniéndolos a trabajar. No quiero decir que de repente no tengan alimento, necesitan alimento, pero principalmente su predominio es la parte de la oxidación de los lípidos y el oxígeno. Predominio, ¿ok? Cuando hablamos de la glucosa es cuando tenemos un entrenamiento que es repetitivo y estoy trabajando sobre umbrales de mi frecuencia cardíaca entre el 80 y el 90% de esta misma frecuencia cardíaca máxima, normalmente lo que voy a estar metabolizando o lo que voy a estar utilizando como una fuente de energía es la glucosa. ¿Qué pasa si tienes un entrenamiento a estas intensidades de manera extensiva? Podrías desmayarte si no tienes estos sustratos energéticos en reserva en tu cuerpo. Y entonces empiezas a hiperventilar en gimnasios. A varios de ustedes estoy seguro que les ha pasado. Me siento mal, me voy a desmayar, me siento mal. ¿Y qué es lo primero que le dan? Una coca, un dulce o algo peor. Eso es lo peor que pueden hacer. Lo ideal es que sea una fruta para que la glucosa se vaya recuperando poco a poco y no tengamos una bomba de glucosa, y esto provoque incluso que podamos convertirnos en diabéticos después de esta deuda de glucosa. Y luego la parte anaeróbica láctica de fosfatos. Cuando hablamos de fosfato, hablamos de un fósforo. Quiero que imaginen el efecto que tiene un fósforo. Esto es algo que les comparto en mis clases. En un fósforo, su cabecita, el contenido de la cabecita, el tamaño de la cabecita del fósforo, y la parte donde se va a ir consumiendo el fuego, la vamos a llamar la parte de lo aeróbico. Cuando tú prendes un fósforo, ¿cuál es el efecto que tiene? Inmediato, arde, rapidísimo, pero así como es de intenso, se va apagando. Después consume la parte láctica, que sería lo que está por debajo del fuego, y después poco a poco se va a ir consumiendo lo que resta del palito del cerillo. Así es como funcionan las vías metabólicas de manera muy gráfica, muy coloquial. Bueno, les hablaba de las vías metabólicas. No es el mapa del metro de la Ciudad de México, no lo es. Así es como se ve el mapa metabólico que tenemos todos los seres humanos. Si se dan cuenta, hay muchas cosas que se van empleando ahí, diferentes síntesis, partes oxidativas. Ahí vamos a encontrar el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido nítrico, el de la urea, pero así se hace, así se trabaja ese ciclo metabólico, ¿sale? No quiero meterme mucho en este tema porque es una clase muy profunda de ello, pero es importante que entendamos algo. Aquí está, más sintetizado. Los sistemas energéticos los vamos a ver, como bien se los mencioné, por la parte de ATP-PC, que es la fosfocreatina, el adenosintrifosfato y fosfato de creatina, la glucólisis, que es la manera en la que se van a estar rompiendo los azúcares para transformarse en esa energía que requerimos, y aparte la situación oxidativa, perdón, la parte aeróbica. Si se dan cuenta en estas gráficas, el ATP sería el color azul o el fosfato, la parte roja sería la glucólisis y la parte verde sería cuando ya entremos en la parte aeróbica. Ya se dieron cuenta el total de energía en donde tendríamos que estar trabajando esta parte del sistema de entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Por qué? Porque yo necesito estar provocando una deuda de oxígeno mediante estos sustratos energéticos por la cantidad de tiempo en el que voy a aplicar el método interválico de alta intensidad. ¿Por qué? Porque si yo manejo una relación entre intensidad del esfuerzo y los tiempos que se tienen de diferentes sustratos energéticos, voy a caer en esta gráfica que están viendo ustedes ahí de intensidad del esfuerzo. Ya se dieron cuenta de 6 a 10 segundos cuáles son los sustratos energéticos que voy a estar trabajando. ATP, fosfatos, creatina,
y glucólisis anaeróbica o hidratos de carbono. Después de los 30 segundos, voy a estar utilizando la glucólisis aeróbica con otros hidratos de carbono y conforme vaya pasando, empieza la lipólisis aeróbica o el proceso de metabolización de grasas. Pero ya se dieron cuenta aquí abajo el tiempo que ya transcurrió. Ya se dieron cuenta de 3 a 4 horas en las que yo tuve que estar trabajando a una mínima intensidad. Síganme el puntero, por favor. Mínima intensidad por un largo periodo de tiempo. ¿Dónde tengo que estar trabajando el método interválico de alta intensidad? Aquí. Ahí están. De 6 a 10 segundos, pueden ser 15, pueden ser 20, dependiendo la maestría y el rendimiento físico que tenga la persona a la que vamos a emplear este método de entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Recuerdan esa tablita? Esta tablita ya la tienen otra vez ahí en su... La gente de Classroom ya la tiene, que es para que podamos hacer algunas pruebas. Esta tablita, voy a salirme un poquito aquí de la presentación. Les voy a explicar por qué. Ahí estamos. Denme un segundo, las voy a compartir. Las voy a compartir. Ok, ya la vemos ahí todos, ¿verdad? Con uno que me diga si es suficiente. Sí, ya está. Ok, gracias. Miren, esta tablita, ¿para qué me va a servir? Le voy a dar doble clic. Esta tablita me va a permitir saber cuál es mi zona de entrenamiento para llegar a un entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Cómo lo sé? Bueno, tenemos que poner la edad de la persona, su frecuencia cardíaca máxima, déjenme que no me deja. ¿Cómo hacen berrinche las...? Ahí está. Voy a poner la edad de una persona. Vamos a poner una edad promedio. Por ejemplo, mi caso, 44 años de edad. Mi frecuencia cardíaca en reposo normalmente está en 60 pulsaciones por minuto, a veces menos. Ok. Ya me cambió de manera automática todas las frecuencias cardíacas. Quiere decir que para que yo esté trabajando un método interválico de alta intensidad, yo tengo que estar trabajando entre 164 y 176 pulsaciones por minuto. Aquí en esta zona es donde yo tengo que estar trabajando el método interválico de alta intensidad. ¿Qué pasa si no llego a esa zona? Entonces voy a estar trabajando otros sistemas energéticos que no tienen que ir directamente o relacionados con los que les acabo de mencionar para que se cumpla el protocolo de la metodología del entrenamiento interválico de alta intensidad. En el caso de las mujeres sería lo mismo. En el caso de las mujeres, voy a poner la edad, vamos a poner una mujer de 35 años, su frecuencia cardíaca reserva, vamos a poner que tiene, en reposo tiene 65, y ya me arrojó que esta persona, su zona de entrenamiento debe de estar entre 178 y 191 pulsaciones para poder cumplir el protocolo de un entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Qué pasa en la situación de salud? Que entonces voy a ir dosificando esas cargas. No me voy a ir para una persona que tenga hipertensión o que tenga diabetes, obesidad, etcétera. No me voy a ir a esos umbrales tan altos, solamente para las personas que ya tienen una maestría deportiva. Para los demás, voy a ir buscando esas escalas de intensidad de manera progresiva para lograr ese estímulo. Hay una salsita y bueno, no sé. No, Ok. bueno. ¿Ven ustedes la metodología Dipper? ¿Ya se ve en su pantalla? Ya, joven. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Ya vamos a terminar, colegas. La metodología Dipper me permite entender
la manera de las vías metabólicas y de las zonas de entrenamiento en las que debo de estar llegando y por qué. Hay investigaciones que se tienen desde 1960 y así sucesivamente cada una de las columnas que van a estar viendo ustedes. La que me interesa es la última columna de su pantalla del lado derecho. García Verdugo en el 2009 crearon este modelo DIPER para poder entender, de acuerdo a los umbrales que voy a estar trabajando y a las frecuencias cardíacas que voy a estar trabajando, cuáles son los sustratos energéticos que voy a procesar y por qué o qué efecto tendrán. Entre ellos, a donde nos interesa a nosotros llegar, son estos tres últimos. La parte láctica extensiva, la parte láctica intensiva e incluso la aláctica láctica. Estos tres son los sustratos energéticos que son los que me interesa estar llegando a ese umbral de resistencia, a esta parte del método de entrenamiento interválico de alta intensidad para que se cumpla este efecto positivo. Esta frase me gustó muchísimo. Fíjense bien. En el metabolismo de la célula muscular, la mayor o menor participación de las vías oxidativas, es decir, las vías aeróbicas o glucolíticas, va a depender de la disponibilidad de los sustratos y de la intensidad del ejercicio. Si yo no estoy alimentado como tal, entonces no voy a poder llegar a la intensidad tal. No sé si me explique. Ojalá sí, si no, voy a tratar de hacerlo todavía un poco más gráfico. Es como un auto. Si tú tienes un automóvil con 40 litros de gasolina y tú quieres llegar a un destino largo, no sé, Distrito Federal, Ciudad de México, perdón, Acapulco, Guerrero, y en una distancia, tú requieres llenar ese tanque de gasolina para poder recorrer esa distancia. ¿Me ayudas, por favor, octavo semestre LEF? No, échale gana, ya no aguanto, desde las 4 me ando así, aguantando. Gracias. Tú tienes que llegar a esa distancia, de acuerdo a esa energía que le estés poniendo al motor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos hablando de una velocidad moderada con una distancia larga. ¿Qué pasa si quieres llegar más rápido a ese punto? Bueno, entonces tendrías que apretar mayor el acelerador, estar forzando la máquina para que recorra en menos tiempo esa distancia. ¿Pero qué efecto va a provocar? Pues que la gasolina se va a consumir muchísimo más rápido. Lo mismo efecto tendría una persona que no es tan entrenada, vamos a poner lo que sea un Volkswagen, con una persona que tenga un alto rendimiento, vamos a pensar que es un V8, un Mustang, un Charger, no lo sé. La manera en la que va a consumir la energía un bochito es menor. ¿Por qué? Porque su aparato locomotor, el motor del Volkswagen, es muy pequeño, a diferencia de un carro más grande. De esa misma manera se aplica esta frase. Va a depender de la disponibilidad de los sustratos que tenga nuestro tanque de gasolina y la intensidad del ejercicio a que llegar pensando llegar. Necesitamos conocer de la tecnología que tenemos a la mano para poder determinar las zonas de entrenamiento y saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el objetivo. Esta tecnología nos va a permitir, mediante oxímetro, un reloj inteligente, un smartwatch, una banda inteligente. Podríamos también estar utilizando un baumanómetro, no es muy cómodo, pero bueno, se podría utilizar. Pero principalmente estos tres, o de plano ya una banda polar o de otra marca que nos esté midiendo constantemente las frecuencias cardíacas que estamos alcanzando, para que entonces a la hora de ponerlas en pluma, yo sepa si estoy llegando o no estoy llegando a esos umbrales de resistencia. Porque no se trata de entrenar por entrenar, se trata de entrenar de manera inteligente para que tengas un estímulo de manera inteligente. Hay diferentes métodos también para poder determinar si se está percibiendo la carga física que estoy teniendo o no. Uno de ellos, que a veces no es tan recomendable porque hay entrenados que son muy mañosos, se los digo por experiencia, pero podría ser la escala de Borg. En esta escala de Borg, si se dan cuenta, en la columna del lado derecho, habla de la frecuencia cardíaca máxima de latidos del corazón.
Y ya se dieron cuenta nuevamente cuando hablamos del 100%, de entre el 90 y el 100%, ¿cómo estamos hablando? ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos en situaciones en donde ni siquiera podría hablar la persona si llega a esas frecuencias, porque no podría, porque estaría demasiado agitada para poder expresar lo que está sintiendo. Una persona que lleva un trote ligero, constantemente quien va trotando y van hasta platicando, y así como te está, pues bien, esa persona pues obviamente no está teniendo un entrenamiento de manera intensa. Conclusiones, colegas. Lo primero, necesito conocer los análisis clínicos de la persona a la que voy a prescribirle el entrenamiento interválico de alta intensidad. No puedes hacerlo sin estos elementos. Si lo haces, eres una persona irresponsable, porque por eso les puse que teníamos que tener conocimientos de RCP o primeros auxilios, porque quien hace un entrenamiento interválico de alta intensidad y no sabes fisiológicamente cómo se encuentra colesterol, triglicéridos, glucosa, etcétera, las más importantes, entonces estamos siendo irresponsables para poder prescribir este tipo de entrenamiento. Ya no hablemos de otros, estoy hablando de este en específico. Necesitamos test de valoración de la condición física para saber en qué condiciones estoy tomando a mi atleta o a mi entrenado o yo mismo y ver cuáles son los avances que estoy teniendo de manera sistemática. Tengo que respetar los principios de la individualidad, de la carga progresiva, de la especificidad, entre los más importantes. Y otra, más no es mejor, colegas. No quiere decir que si me excedo, si yo estoy empezando 15 minutos, pero no, yo 15 minutos, no, voy a hacer 30. No. Tiene que ser progresivo. No quiere decir que si voy a hacer más tiempo voy a tener mejor efecto. Al contrario, si tú estás llegando a esa zona de entrenamiento y no respetas tu tiempo de recuperación, vas a tener consecuencias. Y consecuencias que pueden ser hasta letales, graves como una lesión, un desgarre, te van a doler tus rodillas, los lumbares, etcétera, etcétera. Pero graves, como ya se las mencioné, una trombosis, entonces, más no es mejor. Date tu carga física, tu estímulo, rompe tu umbral de resistencia, pero aliméntate y dale un tiempo de recuperación a tu cuerpo. Tienes que conocer forzosamente las vías metabólicas. También tienes que conocer las zonas de entrenamiento. Cuanto más intensa sea la actividad física que estés practicando, mayor será tu deuda de oxígeno creada. Si la deuda de oxígeno es más grande, entonces la tasa metabólica se va a elevar de acuerdo a esos procesos durante mayor tiempo y con más intensidad. El efecto EPOC. Otra cosa importante de este método de entrenamiento. Requieres menos del 40% de tiempo para poder entrenarlo. No tienes que estar en un gimnasio 2 horas. Si tú haces una adecuación morfofuncional que es similar al calentamiento, pero de manera más específica, si gustan, tengo esas descripciones en mi página de YouTube. Ahí tengo un video muy explicativo de lo que es una adecuación morfofuncional y cómo tienes esto. Calentamiento entre comillas. Son 8 minutos, 7 minutos, 5 minutos, depende en dónde te encuentres, la temperatura, etcétera, etcétera, y obviamente la experiencia que tengas en el deporte. 30 minutos, vámonos a los 30 minutos totales de un HIIT. Es mucho, pero vamos a los 30 minutos. 8 más 30 van 38 minutos de tu entrenamiento. Más otros 8 de regreso a la calma o de flexoelasticidad, estamos hablando de 46 minutos totales de tu carga de entrenamiento. Y si aplicaste este método de entrenamiento, esos 46 minutos, esos 50 minutos que le dedicaste a tu entrenamiento físico, vas a tener un mayor efecto durante las próximas 18, 24, 36 o 48 horas. Así de importante es este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad. Recuerda que los umbrales van para las personas con maestría deportiva entre 90 y 100% o más. Cuando hablo o más, hablo de atletas de alto rendimiento, sí. Esa gente profesional y esa gente que se dedica a la alta competencia, vive de eso, vive para eso, requieren rebasar esos umbrales del 100%. Por eso siempre he dicho,
El alto rendimiento cobra facturas muy altas. Siempre el alto rendimiento estás llevando a tu cuerpo a las extremidades, a los límites más allá de lo permisible. Y normalmente siempre vamos a terminar con consecuencias después del alto rendimiento. Vean cuántos deportistas tenemos por ahí. Soraya, la halterofelista, ¿no? En paz descanse. ¿Qué problemas tuvo después de ser campeona mundial en halterofilia? La prueba es que ya ni siquiera se encuentra en este terreno. Así de graves pueden ser las situaciones, pero pues así deben de ser el alto rendimiento. Y las sesiones no pueden ir más de 30 minutos y obviamente va a depender de la maestría deportiva. Recordemos que no es un entrenamiento para todos, se tiene que dosificar. Tenemos que ser muy responsables en la dosificación de este tipo de entrenamiento. No por tener un título de educador físico, se los digo por experiencia, de educador físico, de cultura físico, de acondicionamiento físico, podemos prescribir de manera inmediata este tipo de método de entrenamiento. Tenemos que conocer más de él para especializarte en él y saber todos los parámetros que puedes estar manejando en una sesión de entrenamiento. Es importante que no confundamos el FIT, que tiene que ver con un entrenamiento funcional, intenso, no de alta intensidad, es solamente intenso, que va entre 75 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Hay otro que se llama HIIT, que también es un entrenamiento interválico, pero intenso, no alta intensidad. Cuando hablo de funcional es porque trabajan con elementos funcionales para la propia disciplina deportiva o para la funcionabilidad que tenga la persona o la necesidad que tenga la persona. Y por último, el High Intensity Interval Training se debe de estar manejando entre el 90 o el 100% o incluso más de la frecuencia cardíaca máxima. Pues les agradezco mucho que me hayan permitido esta hora de estar con ustedes y hablarles del método del HIIT, el entrenamiento interválico de alta intensidad. Es un tema más profundo, es un tema que me gustaría compartirles videos, fotografía, comparativas que tengo entre personas. Yo mismo, mi saturación de sangre en células está en 98, 99 por medio del oxímetro. Mi frecuencia cardíaca en reposo en promedio está entre 58, 60. Cuando estoy en reposo basal, ni les digo, basal todavía es mucho menor. Te cansas menos, o sea, yo soy un ejemplo del que el método interválico de alta intensidad bien llevado funciona y funciona bien. Y soy hipertenso. Entonces, pues yo soy el Coach Juve, ya tienen ahí mis redes sociales, mi teléfono, estoy abierto, muy activo en redes sociales, así es que con mucho gusto voy a contestar todas las preguntas que tengan. Si no nos da tiempo ahorita, porque ya también mi colega ya está listo para poder hablar del tema, con mucho gusto lo hago de manera individual. Muchas gracias, Cami, estoy a tus órdenes. Gracias, Juve, como siempre, excelente participación. Y sí, efectivamente hay muchas preguntas que por ahí me gustaría que te dieras a la tarea de leer y pudieras responder una a una. Aparte de muchas felicitaciones, agradecimientos por ese dominio, mencionan ahí, y por el contenido que acabas de mostrar. Muchas gracias. No sé si sería posible que respondieras a dos preguntas. Sí, mándalas. ¿Sí? Sí, échamelas. Algunas de ellas te puedo comentar, las fuiste respondiendo en la medida que se fue desarrollando. Yo creo que aparte de todo, por ahí ya sabías, ¿no? Tu percepción, muy bien. ¿Sabes qué pasa, Cari? Que efectivamente es un tema que domino mucho porque estoy haciendo investigación en mi país. No hay investigación en mi país y yo quiero dejar bibliografía en donde las generaciones que vienen de cultura física, de educación física, pero principalmente cultura física y acondicionamiento físico, tengan bien a bien esta parte de investigación y de decir, oye, ¿se puede aplicar para o se puede aplicar por o en qué sí, en qué no, para qué me sirve, para qué no? Eso es lo que quiero dejar en mi país. Adelante, bueno, amiga. Dice, ¿a partir de qué edad, hablando desde niños, y hasta qué edad, hablando de adultos, ya adulto mayor, se puede trabajar con este método? Mira, los niños, te voy a decir una cosa y no me van a dejar mentir mis colegas. Los niños ya hacen entrenamiento interválico, la mayoría, los niños que son activos.
los niños que hacen entrenamiento, los niños que juegan, porque así hacen, van, juegan, patean, corren, se suben, y regresan, toman agua, mamá, ya no sé qué, es todo bien, sí, ya no voy a jugar, y regresa. Eso es un entrenamiento interválico. Lo que no hemos investigado, parte de lo que se tiene que ver, son las frecuencias cardíacas con las que están los niños en ese momento jugando o divirtiéndose. Entonces, no es malo. Te puedo decir, voy a subir videos a YouTube. Mañana me parece que llega ya mi hija y bueno, va a estar entrenando conmigo. Ella tiene 11 años. Voy a estar trabajando con ella estos elementos interválicos de alta intensidad y se los voy a subir al video. Ya los ha estado trabajando porque ya se los he puesto. No carga peso, no estira bandas de resistencia, no utiliza absolutamente nada más que su propio cuerpo para poder estarlo trabajando. Autocargas, cuadrupedias son más que suficientes para poder hacerlo. Mientras se cumpla el principio de un entrenamiento multiarticular, es más que suficiente. En cuanto a la edad máxima que se tiene, depende mucho de las articulaciones y cómo las tengan cuidadas las personas de tercera edad. Porque tengo una señora de 76 años que ahora la acabo de conocer en esta pandemia por medio de una clínica de nutrición bariatras con las que he estado trabajando y me contactó y me dijo, oye coach, pues es que la verdad lo que tú me pones sí me sirve, pero yo soy más intensa. Ni parece que tenga 76 años la señora. Entonces ella ha podido trabajar sobre este método de entrenamiento interválico. Me dice, coach, nunca en la vida había sentido el trabajo físico como ahora. Ahora me siento mejor y tiene 76 años. Son de los testimoniales que no pude pasarles por tiempo, pero que los tengo ahí. Con mucho gusto los voy a compartir. Muy bien. Gracias, coach. La otra pregunta que fue algo aquí repetitiva. ¿Qué pasa o cómo debo cerrar? ¿Cómo debe ser la parte esa final después del entrenamiento? Hablan específicamente de la relajación, ¿cómo debe de ser? Se llama regreso a la calma. Siempre tus sesiones de entrenamiento, cuando hablamos de alta intensidad, deben de cumplir 3 etapas que son muy importantes. La parte del calentamiento o adecuación morfofuncional, esa es la palabra correcta, adecuación morfofuncional, es decir, yo ya voy a llevar a mi cuerpo a un estímulo dentro del calentamiento, hacia dónde lo voy a llevar a la parte o a la sesión medular de mi sesión de entrenamiento. Esa sería la segunda etapa. Y luego viene el descenso o regreso a la calma, que mucha gente le dice cool down, otros les llaman enfriamiento, etcétera. Depende qué objetivo es el que tengas. Si lo que buscas es mayor flexoelasticidad, acuérdate que tenemos que darle una densidad a tu entrenamiento. Cuando hablo de densidad, me refiero al tiempo de recuperación que debes de tener. Si vas a estar trabajando 4 vueltas, 4 series de diferentes ejercicios, cuando termines una serie, este espacio que vas a tener entre serie y serie es tu densidad, es tu descanso. ¿Cuánto tiempo vas a descansar? Depende de la persona. Puede ser 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, para que vuelvas a aplicar el circuito de tu kit, ¿sale? Una vez que terminas todas tus series de entrenamiento, tu cuerpo ya está adaptado, ya está lubricado y estimulado para que puedas empezar a trabajar una flexoelasticidad, porque ahí es donde tienes que aplicar la elasticidad en tu cuerpo. Dicen por ahí que una persona que no es elástica de cuerpo, no es flexible de cuerpo, no es flexible de mente, y eso es cierto. Si no, con que hagas un estiramiento mínimo, pero permitas regresar a la calma, es más que suficiente. No tienes que hacer más. Ese es uno de los principios que tiene el método interválico de alta intensidad. Por eso, en resumen, de acuerdo a esta pregunta, depende de hacia dónde quieras enfocar toda tu sesión de entrenamiento. Si vas a ir a la parte de flexoelasticidad, después de que termines, date 2 o 3 minutos en la última serie, en el último circuito, y empieza a hacer una flexoelasticidad, una sesión de flexoelasticidad, que también la tengo en mi página de YouTube para que puedan guiarse de cómo es una etapa de flexoelasticidad. Si no, no hay más que hacer, de verdad, no hay más que hacer, más que tomar agua, regresar a la calma, te tomas tu frecuencia cardíaca, ves que ya esté en 110, 100 pulsaciones, 90, ¿cómo va a ir disminuyendo? Suficiente.
Yo siempre recomiendo que hagamos una etapa de flexoelasticidad porque te sirve, porque es el momento ideal para hacerla después del entrenamiento.